Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde seguimos hablando de los acontecimientos últimos que suceden en el planeta Tierra, y la Biblia, que es la palabra profética, nos enseña de todo ello. Por eso hoy hablaremos en la segunda parte de las crisis mundiales que están aconteciendo, y la Biblia nos va enseñando todo lo que va ocurriendo y lo que ocurrirá. Dios creó este planeta, creó las naciones, estableció los gobiernos y dejó la iglesia de Jesucristo en la tierra desde hace 21 siglos para ser la voz profética de Dios. Si queremos saber todo lo que Dios ha hablado y lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará, tenemos que ir a lo que la iglesia está hoy hablando. Estoy refiriéndome a la iglesia que revela la Biblia, la palabra de Dios, no la iglesia religiosa que el hombre ha creído que es la iglesia, cuando no es lo que el hombre ha creído. Por eso tenemos que ir a la enseñanza de las Escrituras, y hoy hablaremos de estas crisis mundiales que están aconteciendo. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, no importa la situación adversa o las circunstancias o los problemas que estemos ahora lidiando, todos tenemos que darle a Jesucristo que tome el timón de nuestro barco para que Él sea que lo maneje, porque pues con Jesucristo pues no importa la ola que venga, porque vamos a estar en paz y vamos a estar en amor y en el gozo del Señor Jesucristo. Así venga lo que venga o pase lo que pase, solo en Jesucristo es en quien tenemos paz y tenemos también la solución a cada uno de nuestros problemas. Así que Jesucristo mismo dijo, Él dijo, vengan a mí los trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Así que despojémonos de toda carga y vayamos a Jesucristo, porque Él es nuestro reposo, Él es el Señor del reposo, y Él es el Señor de nuestras vidas también. Para todos aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo, estamos llegando a un mejor puerto, que es el puerto también del Espíritu Santo. Porque Jesucristo, bueno, el Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo, y a la vez Jesucristo nos lleva al Padre. Y de esa manera estamos en comunión con Dios, unos con otros, y estar en paz con Dios. Así es. Dios, el Espíritu Santo, está en la tierra conduciendo a la iglesia cristiana. En el cielo está Dios el Padre y el Hijo, el Señor Jesucristo. Dios el Padre hace 21 siglos envió a su Hijo a la tierra para dar conocimiento de la vida eterna, para dar conocimiento que la vida terrenal es temporal. Estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros en la tierra. Así que Jesucristo vino a abrir los ojos, el entendimiento, para comprender todo lo que Dios ha planeado. Dios planificó todo, así que hoy la iglesia por el Espíritu Santo está hablando de Jesucristo, porque Cristo está en el cielo, prometió regresar. Pero Jesucristo habló de señales antes de su venida. Son los acontecimientos mundiales que ya estamos conociendo cuando estamos oyendo de la pandemia, de todo lo que tiene que ver con las enfermedades, lo que tiene que ver con las crisis económicas, el desempleo, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas de inseguridad, problemas de violencia. Lo que las noticias están dando a conocer son las evidencias propias de la profecía ya dadas por Dios. Así que Jesucristo, Él dijo, voy a regresar, pero hay señales antes de su regreso. Y es la iglesia cristiana la que está dando conocimiento de todo ello. Por eso tenemos que estar preparados para la venida de Jesucristo. Solamente la eternidad está en Dios si queremos vivir eternamente con Dios. Si no, hay otra eternidad, apartados de Dios. Mientras estemos en la tierra,
tenemos la oportunidad de recibir la vida eterna. Por eso se predica el Evangelio. El Evangelio es Cristo Jesús. Toda persona que recibe a Jesucristo no recibe religión. La religión es confusión. Recibe la vida eterna, la vida de Dios. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En Jesucristo hay un cambio en la naturaleza del ser humano. Hemos nacido en la naturaleza del pecado. El pecado que cometió Adán es un pecado que trajo maldición al planeta Tierra. El diablo tomó derecho legal por el pecado de Adán. Todo ser humano, desde Adán y Eva, hemos nacido en la naturaleza pecaminosa con un potencial a la maldad. Esto se va desarrollando en la medida que el hombre va creciendo en su vida humana. El hombre que no encuentra a Dios a tiempo, cada día se va corrompiendo. La corrupción tiene que ver con la cercanía con Dios, estar con Dios o apartados de Dios. La persona que está apartada de Dios es una persona corrupta. Corrupción es degradación, se va degenerando. Así que todo esto está enseñado en la Biblia, por eso predicamos el Evangelio. Cuando una persona recibe a Jesucristo, viene un cambio de naturaleza, de la naturaleza del príncipe de las tinieblas, debido al pecado que cobra derecho, pasamos a otra naturaleza, a la naturaleza de Jesucristo, a la naturaleza de Dios, a una naturaleza divina. Y a través del Espíritu Santo que Jesucristo nos dio, hay la garantía de que ya tenemos la vida eterna. Por eso toda persona que tiene al Espíritu Santo tiene la garantía que mientras viva en la tierra ya está en la vida eterna. Cuando llegue a partir de la tierra ya se va con Dios. Así que la naturaleza puede cambiar, la forma de pensar, la forma de hablar del ser humano. La persona más mala y perversa puede cambiar a ser una persona bondadosa, una persona generosa, una persona totalmente diferente. Solamente en Jesucristo puede haber ese cambio. La religión no cambia a nadie. Cualquiera puede estar en una religión, pero no hay cambio de naturaleza, solamente en Jesucristo. Y la iglesia representa ese cambio, representa esa nueva naturaleza. La Biblia nos habla, por ejemplo, en Pedro, Primera de Pedro, vamos a buscar la definición de lo que es la iglesia de Jesucristo, porque aquí está lo que la Biblia nos enseña acerca de esta naturaleza. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es la definición propia de la iglesia cristiana. Todo hombre, cada mujer que ha aceptado a Jesucristo entra a ser un linaje, o sea que no es de lo general, sino que ahora hay una particularidad propia de la persona porque somos linaje del Rey. El Rey es Jesucristo. Cristo vino a dar conocimiento del reino. Somos un linaje del reino de Dios. Así que ya no estamos viviendo de acuerdo al pensamiento del humano, sino al pensamiento de Dios. Dice aquí un real sacerdocio, habla de realeza. Sacerdocio es porque ahora el cristiano pasa a ser un sacerdote. Un sacerdote es un intermediario entre la tierra y el cielo. Es aquella persona que puede orar
y puede transformar todo por medio de la oración. La oración cambia las circunstancias. Por eso es importante ser un sacerdote en la tierra. Jesucristo nos ha hecho, dice Apocalipsis, reyes y sacerdotes para Dios el Padre. El sacerdote es un intermediario, es el que intercede a favor de los pecadores. Hay pecadores en la tierra que no saben lo que están haciendo porque están engañados por el diablo. Para eso nosotros salimos ya del engaño. Antes estuvimos en el engaño, antes estuvimos en el reino de Satanás. Hemos conocido todo lo que es el reino de Satanás. Ahora estamos en el reino de Jesucristo. Y en el reino de Jesucristo ahora tenemos la guianza del Espíritu Santo, luz y verdad en la palabra de Dios, y tenemos autoridad para reprender las obras de las tinieblas. Por eso somos real sacerdocio, una nación santa apartada para Dios, un pueblo que ha sido adquirido con la sangre que Cristo derramó en la cruz. El propósito es anunciar las virtudes solamente de Cristo. Todo cristiano de lo único que habla es de Jesucristo. De Jesucristo habla en el trabajo, en la calle, en la escuela, donde quiera que esté, porque es Jesucristo el que da la vida eterna. Es Jesucristo el que ayuda al esposo, a la esposa, a los hijos. Es Jesucristo quien puede transformar y cambiar una ciudad, una nación. Solamente en Jesucristo puede estar la bendición de Dios. Por eso estamos esperando el regreso de Jesucristo. En Colosenses capítulo 3, la Biblia dice que si ya somos cristianos, todos los que hoy formamos parte de la iglesia de Jesucristo, tenemos que tener la mirada en la venida de Cristo, en las cosas de arriba. Cristo viene de arriba abajo, viene del cielo a la tierra. Él está en el cielo, pronto regresará a la tierra. Los que estamos en la tierra somos nosotros y necesitamos estar en comunión con el Señor por medio de la oración. La oración es estar en comunicación con el cielo. Y la Biblia dice que Jesucristo prometió regresar. Por eso tenemos que estar orando con respecto a la profecía. Jesucristo mismo vendrá por su iglesia. Aquí en Colosenses dice que debemos poner la mirada en las cosas de arriba. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Jesucristo se va a manifestar, eso habla de su venida. Cuando Él se manifieste, entonces estaremos ya viendo la gloria del Señor. Así que estamos esperando su venida, pero Jesucristo en tres evangelios habló de las señales que habrían de su venida. Hemos empezado ya a revisar algunas señales que tienen que ver con las crisis mundiales. En Mateo 24 tenemos cómo Jesucristo empezó a hablar de las señales para los tiempos actuales. También está en Lucas 21 y en Marcos 13. En Mateo capítulo 24, Jesucristo habló acerca de los falsos profetas que vendrían para el último tiempo. Aquellos que dicen que las cosas van a cambiar por sí mismas, que el hombre puede cambiar al hombre, que el hombre debe tener la esperanza en el hombre, que todo se soluciona con el hombre mismo, cuando es todo lo contrario. La palabra de Dios dice lo contrario. Por eso estamos en una guerra entre la verdad de Dios y la mentira del diablo. Jesucristo habló de estas señales en Mateo 24, versículos del 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí habla de la mentira, habrán falsos profetas. Como hay verdaderos profetas, hay falsos profetas. Por eso solamente a través del Espíritu Santo podemos discernir o conocer quién es el verdadero profeta y quién es el falso profeta. La Biblia habla que debido a la maldad del hombre, entonces van a suceder muchas cosas sorprendentes para la vida humana en la tierra. Dice el Señor Jesucristo que la maldad se incrementará y será mucha la maldad, que el amor se enfriará. Esto es lo que ya está ocurriendo. Estamos viendo a muchos que fueron cristianos, dejaron de ser cristianos porque se enfriaron. Pastores que estaban pastoreando dejaron de pastorear, se enfriaron. Esto habla de apostasía. Jesucristo dijo al comienzo, cuando le preguntaron, ¿cuál será la señal de tu venida? Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Y hay mucho engaño al tiempo de hoy. Por eso tenemos que ir a la enseñanza de la Biblia. La Biblia es la palabra de verdad. Aquí no hay engaño. Y tenemos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. La Biblia es la revelación del Espíritu Santo. Si yo camino con el Espíritu Santo leyendo la Biblia y orando a Dios, yo no puedo ser engañado. Por eso tenemos que revisar la profecía. Hay acontecimientos que tenemos que ir revisando. Ya empezamos a revisar algunos y vamos a ir a Isaías capítulo 26, versículo 16, donde habla de las tribulaciones que vendrían al tiempo del fin. Y estamos ya viendo esas tribulaciones, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas laborales, problemas económicos, problemas de salud, problemas sociales, violencia, corrupción, inseguridad, todo ello lo estamos viendo. Problemas que tienen que ver con los desastres naturales, terremotos, huracanes, inundaciones, sequías, todo eso lo habla la Biblia. Son acontecimientos que vendrían sobre todo para los últimos tiempos, porque siempre han habido problemas en la tierra, porque desde que Adán y Eva pecaron, entró la maldición al planeta Tierra. El diablo tomó derecho legal. El diablo está aquí en la tierra para destruir el planeta Tierra, destruir la humanidad. El diablo es muerte, el diablo es destrucción, el diablo trae miedo para que la gente esté apartada totalmente de la fe. La fe es lo único que puede tener una persona para librar la batalla contra el miedo, contra el enemigo. El diablo no quiere que el hombre tenga fe, y la fe viene por escuchar de la Biblia, la palabra de Dios. El diablo no quiere que se hable de la Biblia, no quiere que se hable de profecía, no quiere que se hable del Evangelio, no quiere que se hable de Jesucristo. Por eso estamos en una lucha espiritual. Es la batalla que libra la iglesia. La iglesia está en una guerra espiritual. La Biblia dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra seres humanos. La lucha no es contra personas. La lucha no es contra el vecino, ni contra alguna persona en particular, contra los compañeros de trabajo. No, la lucha no es contra personas. La lucha que libra la iglesia son contra demonios. Esos demonios que perturban a las personas, esos demonios que son espíritus de maldad, que hacen que el hombre se convierta en más malo de lo que puede ser. Pensamientos de maldad. Por eso estamos aquí precisamente para ayudar a la gente. Es el propósito de la iglesia, ayudar a los que todavía no han entendido lo que es Jesucristo. Cristo representa un cambio, una transformación. En Jesucristo
tenemos el poder y la autoridad contra los demonios. Así que estamos en esa lucha. Dice Isaías capítulo 26, versículo 16. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Aquí está lo que dice el profeta Isaías, que es en la tribulación donde la gente buscará más a Dios. ¿Por qué suceden los problemas en una familia, en una ciudad, en una nación? Para que las personas entiendan que la solución no está en la tierra, está en el cielo. De eso se trata la oración. La oración es comunicarnos de la tierra al cielo. Por eso el Señor sacude este planeta Tierra para que las personas volteen a ver al cielo, volteen a ver a Dios. Dice Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Vamos a leer también Segunda de Crónicas en el capítulo 5, versículos 5 y 6. Allí dice que habrán aflicciones sobre los habitantes del planeta Tierra. 5. 15 del 5 al 6. Es capítulo Segunda de Crónicas 15. 15. Sí, dice del 5 al 6. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. El único que puede dar paz a una persona, a un matrimonio, a una familia, a una ciudad, a una nación, se llama Jesucristo, el príncipe de paz. Pero el hombre que no conoce de Jesucristo anda buscando tener su propia paz, anda buscando tener acuerdos de paz. Así que el hombre apartado de Dios estará totalmente equivocado y afectando más la situación. Por eso estamos predicando de Jesucristo. Las crisis tienen que suceder porque Dios lo estableció para antes de la venida de Jesucristo y por eso tenemos que refugiarnos en Jesucristo. Cristo es el único refugio. Cuando leemos el Salmo 91, es un salmo que habla del refugio que podemos tener en Jesucristo. Cristo es nuestro refugio. Solamente en Jesucristo podemos tener la salvación y la protección contra toda fuerza del enemigo, porque el enemigo de nuestras almas, que se llama Satanás, él sí sabe de la profecía, él sabe que de acuerdo a la profecía sus días están contados ya en la tierra, sabe que le queda muy poco tiempo, porque de acuerdo a la profecía, cuando Jesucristo regrese, lo primero que hará Jesucristo es inmovilizar al diablo, atarlo. Así que el diablo está suelto hoy. Él se anda moviendo, buscando engañar al mayor número de personas mientras esté suelto. La iglesia es la única que tiene la autoridad para atar al diablo y todas sus obras. Es lo que dice Mateo. Vamos a leer lo que Jesucristo reveló de la iglesia. Cuando Jesucristo habló de lo que sería la iglesia, se refirió al poder que tendría la iglesia. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 18 y después 19. Jesucristo hizo la pregunta, ¿quién dicen que yo soy? Era la pregunta. Y la respuesta de los apóstoles es de que la gente decía que era un profeta. Pero Jesucristo le preguntó a sus apóstoles, pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y es allí cuando vino la revelación de Dios, del cielo a la tierra, la revelación de Dios el Padre al apóstol Pedro. Y fue Pedro, por la revelación dada por Dios, que contestó, tú eres el Cristo,
Entonces, en esa declaración revelada de Dios el Padre a través del apóstol Pedro, Jesucristo reveló lo que sería la iglesia cristiana. Vamos a leer Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mientras la iglesia esté en la tierra, tiene la autoridad y el poder para enfrentarse a las fuerzas del diablo. Para eso fue creada la iglesia. Las puertas del infierno, dijo Jesucristo, las puertas del Hades, a donde van los muertos, a donde el diablo está llevando a muchas personas a la muerte eterna, a la condenación eterna, solamente la iglesia la puede parar. Para eso se predica el Evangelio. Tenemos autoridad para reprender espíritus de muerte, espíritus que contaminan a las personas. Por eso se predica el Evangelio de vida, vida eterna. Jesucristo dijo, todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Eso es autoridad y poder. Solamente la iglesia cristiana lo tiene. Este es el poder de Dios en la iglesia. Por eso tenemos que conocer lo que es la iglesia para poder entender los tiempos que hoy estamos viviendo, porque Dios va a desatar, va a liberar su poder. Así como nació la iglesia hace 21 siglos, la iglesia será levantada al cielo, es el rapto de la iglesia en poder, en el poder del Espíritu Santo, en un mayor poder que cuando nació la iglesia. Hay crisis y por eso la iglesia tiene que alumbrar hoy más que nunca. Una crisis o las crisis son situaciones adversas que el hombre no puede entender con su mente humana. No puede ni entender ni puede resolver a menos que la ayuda de Dios esté en el hombre. De eso se trata la oración. En Juan 15, del 5 al 7, Jesucristo dijo, sin mí nada podrán hacer en la tierra. En el planeta Tierra hay problemas porque el diablo está en la tierra. Jesucristo dijo, invoquen mi nombre. Solamente en Jesucristo podemos nosotros resolver problemas. El único que venció al diablo en la cruz del Calvario hace 21 siglos es Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que acudir a Jesucristo para resolver problemas. Cualquier tipo de problemas en el matrimonio, con los hijos, problemas económicos, laborales, problemas sociales, cualquier tipo de problemas. Así que hay crisis que están señaladas en la palabra de Dios y la iglesia tiene las armas de la milicia. En 2 de Corintios, capítulo 10. Juan, dijiste. Sí, bueno, lee 15. Juan. Sí, está bien, Juan. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Son palabras dichas por el Señor Jesucristo. Él es la vid, nosotros los seres humanos somos pámpanos. Nosotros sin Dios, sin Jesucristo Dios, no podemos vivir en la tierra, no podemos resolver problemas, no podemos hacer nada que nos pueda ayudar. Vendrá el tiempo del fin. Y la Biblia habla de que solamente aquellos que creyeron serán levantados. Por eso hoy más que nunca estamos hablando de Jesucristo, el único que puede ayudar al ser humano. En 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 4, habla de la guerra, habla de las armas que tiene la iglesia cristiana en la tierra.
son armas diferentes a las armas que usa un ejército en el mundo de lo natural. Son armas espirituales. Es el poder que hay en la iglesia cuando la iglesia ejerce ese poder. Vamos a 2 Corintios 10, del 3 al 4. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí está lo que señala la Biblia, son armas espirituales. ¿Cuáles son esas armas? Aquí tenemos una relación de armas espirituales que se dan a conocer en el Nuevo Testamento. Uno, la palabra de Dios hablada. La palabra que tenemos nosotros en la Biblia es palabra escrita, pero tiene que tomar vida con la boca. Tenemos que hablar la palabra escrita de Dios. Y la palabra hablada es poder de cambio, de transformación. Inciso B, la oración y el ayuno. Usamos las promesas de la palabra de Dios para orar. Oramos de acuerdo a sus promesas, promesas de sanidad, promesas de paz, promesas de prosperidad económica, promesas de lo laboral, promesas que tienen que ver con la ciudad, con la paz de una ciudad, en fin, muchas promesas. Tenemos que orar y ayunar. Inciso C, la alabanza a Dios. La Biblia habla de que es poderosa la alabanza. Cuando estamos alabando, los demonios que están perturbando huyen. Hay una perturbación en el reino del diablo cuando el cristiano está cantándole a Dios, alabando a Dios. La alabanza solamente es a Dios, la alabanza va dirigida a Dios. Cuando hay alabanza, el reino de las tinieblas se perturba y ellos huyen. Hay conflicto entre ellos mismos, hay un fuego amigo entre ellos mismos, y así está revelado en la palabra en 2 de Crónicas 20:20, cuando el enemigo se destruyó a sí mismo. Inciso D, tenemos el poder de la sangre de Cristo. Ya Cristo derramó su sangre, ahora tenemos que usar el poder de su sangre. En Apocalipsis 12:10, 12:11 dice la Biblia que hay victoria a través de la sangre de Cristo. La Biblia dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y del testimonio de la palabra. Y por último, la ofrenda y el diezmo en el reino de Dios es un arma poderosa en lo espiritual. Muchos no han entendido la importancia de diezmar y ofrendar en el reino de Dios. Es poder contra el reino de las tinieblas. Malaquías 3:11, puedes leer lo que dice allí. Cuando una persona está diezmando y ofrendando, esto es lo que sucede en el reino de lo espiritual. Dios está interviniendo por medio de este acto de fe. Malaquías 3:11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El devorador es el diablo, el que está atacando la economía, el que ataca la comida, el alimento en casa. Es aquel que no quiere que haya salud. La salud viene por la comida, no quiere que haya paz en la familia. ¿Cuántas familias tienen problemas debido a que hay carencias? El diablo está trabajando, pero Dios dice, si tú diezmas y ofrendas, yo reprenderé al devorador. Es Dios quien interviene, es un arma poderosa. Por eso, amigo, amiga, tenemos que aprender de lo que está ya registrado en la Biblia. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, habla de que la iglesia, mientras esté en la tierra, está deteniendo la aparición del anticristo.
Pronto viene el hijo del diablo, el hijo de Satanás. Se le conocerá como el anticristo. Apocalipsis habla de la bestia, la primera bestia. Tiene que ver con el hijo del diablo, el hijo de Satanás. Será dado en su poder. Dice la Biblia que todo el poder del diablo lo tendrá el anticristo. Pero eso no podrá suceder hasta que la iglesia ya no esté en la tierra. Mientras la iglesia esté en la tierra, el diablo, o sea, el anticristo, con el poder del diablo, todavía no puede manifestarse. Eso está registrado en la Biblia. Por eso el poder hoy en día se llama la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana. Tenemos que, por eso, investirnos del poder de Dios. Tenemos que ir a la presencia del Señor para que nos llene de su Santo Espíritu. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí la Biblia está hablando de que ya se inició el misterio de la iniquidad. La iniquidad es la maldad en el ser humano. Estamos viviendo tiempos malos, tiempos peligrosos, dice la Biblia. La maldad se va incrementando. La iglesia está aquí para alumbrar y hacer guerra contra espíritus de maldad. Y dice la Biblia que cuando ya lo que lo detiene sea quitado, se manifestará el hombre de pecado, el anticristo. Así que estamos aquí cumpliendo un propósito muy especial de Dios en la tierra. Cuando la iglesia ya no esté, lo único que quedará es oscuridad. Todo el poder del diablo estará en un personaje que se le conocerá como la bestia o el anticristo. Por eso hoy estamos viendo sacudimientos en el mundo entero. Estamos en el tiempo ya de la iniquidad, en el tiempo de la apostasía, en el tiempo del amor frío, en el tiempo de lo peligroso, como dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3, tiempos peligrosos son los tiempos de ahora. Así que hay señales que hablan ya del retorno de Jesucristo y hemos empezado a hablar algunas de estas señales que son las crisis. Hemos hablado de la crisis de violencia social por el incremento de la maldad del hombre. También hablamos ya de la crisis de la guerra entre naciones. Hay dos crisis que tenemos que considerar también, las crisis que vienen por los desastres naturales. Hubo una amenaza todavía, está sobre México, el huracán Grace, ¿no? Grace, sí. Bueno, hubo una amenaza y desde que se supo de esta amenaza, la iglesia fue convocada a orar, porque es la iglesia la que tiene autoridad y poder contra las fuerzas de la naturaleza. Así como Jesucristo reprendió las aguas y el viento cuando un huracán estaba azotando la barca donde iba Jesús, la iglesia tiene que hacer lo mismo. Entonces, los entendidos entendieron, los que saben que tienen que orar, oraron, y bueno, las cosas no han sido como muchos estaban creyendo que iba a traer mucha aflicción y desesperación y muerte. Así que Dios obra donde hay oración. Si toda la iglesia orara, otra cosa sería. Pero aquí no sucede esto. Algunos oran,
otros no tienen enseñanza de la guerra espiritual, otros no saben que hay que reprender las aguas y el viento, ellos no saben acerca de lo que es la oración estratégica de Dios. Si todos supieran de todo esto, otra cosa sería. Por eso tenemos que enseñar. La enseñanza apostólica y profética son importantes. En Lucas 21:28 Jesucristo dijo, cuando veas que todas estas cosas empiezan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está ya cerca. En Isaías capítulo 30, versículo 30, la Biblia nos empieza a hablar de los desastres naturales que ya estamos percibiendo. Estamos en temporada de huracanes. Esta temporada para el Golfo de México comenzó en el mes de junio, ya estamos en agosto y terminará la temporada de huracanes hasta fines de noviembre. Así que estamos todavía en amenazas de huracanes y cuando oímos a través de las noticias que vienen ya formándose algunos huracanes, es tiempo de estar intercediendo, orando. Las noticias de hoy hablaban de que 10 estados fueron afectados de la República Mexicana. Entró por Veracruz y hoy todavía está en el centro de la República Mexicana. Y tenemos que seguir orando porque hay lluvias torrenciales que pueden estar cayendo sobre poblaciones. Hemos visto algunas noticias de cómo en 10 minutos, en una lluvia torrencial, se genera una gran inundación en calles, colonias y hasta ciudades enteras. Por eso tenemos que orar. En Isaías capítulo 30, versículo 30, allí la Biblia empieza a hablar. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Es lo que hemos visto y conocido en las noticias que se han dado en otras ciudades y naciones, como han habido tempestades repentinas y granizo. Ha caído mucho granizo en esta temporada. En Isaías 29:6 habla de terremotos también. Hemos conocido de terremotos como el de Haití, hemos conocido de incendios. Aquí habla la Biblia de llamas de fuego, los incendios que están sucediendo en muchas partes del mundo. Así que todo esto está registrado en la profecía y hoy lo estamos ya viendo. Isaías 29:6. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. ¿Por qué causa viene todo ello? ¿Por qué Dios tiene que sacudir la naturaleza misma que Él creó? Él creó el aire, Él creó la tierra, Él creó el fuego, para que las personas en medio del sacudimiento volteen a ver al cielo. Solamente cuando hay aflicción en la tierra, la gente estará creyendo que hay un Dios en el cielo, el único que puede ayudar al ser humano. Por eso tenemos que predicar todos los que somos cristianos y enseñar y explicar lo que está sucediendo. Dios es bueno, Dios quiere la salvación, Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere vida en la gente, pero las personas están apartadas de Dios, distraídas de todo lo que tiene que ver con Dios. Tiene que haber un sacudimiento. En Isaías capítulo 24, versículos del 5 al 6, habla de la causa. La causa ese es lo que origina todo ello, tiene que ver con el pecado. El hombre se ha creído Dios y como Dios ha querido establecer sus propias leyes. Dios puso leyes para el aire, leyes para el fuego, leyes para la tierra. Dios estableció leyes, la ley de gravitación.
Dios estableció la ley de la biología, de la química. Dios estableció todo. Dios es Dios de ciencia. Dios es Dios de sabiduría. El hombre solamente descubre lo que Dios ha ya establecido y se alinea a las leyes de Dios. No puede violar las leyes de Dios. Si el hombre empieza a violar las leyes de Dios, va a sufrir consecuencias. Y si el hombre empieza a crear sus propias leyes, peor será. Por eso estamos viviendo todo lo que está sucediendo en la tierra. Vamos a leer Isaías 24 del 5 al 6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Para el último tiempo, Dios dijo en su palabra: voy a destruir la obra del hombre. Es lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 25 al 29. Por eso estamos viendo cómo edificios completos caen, puentes caen, carreteras son abiertas, Dios abre la tierra. Todo esto está siendo sacudido, todo esto está señalado en la palabra. En Hebreos capítulo 12, versículos del 25 al 29, habla del sacudimiento a las obras del hombre. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta es una profecía para el tiempo actual. Lo estamos viendo, las noticias dan evidencia de todo ello. Así que todo lo que el hombre ha creado, las cosas hechas, dice la Biblia, serán removidas. Son cosas movibles. Dios está destruyendo las obras del hombre porque el hombre se ha creído Dios. Estamos en un tiempo de la confusión en la ciencia humana, en la obra humana. Por eso estamos viendo que muchos científicos, sobre todo en el área médica, están diciendo una cosa y al rato dicen otra cosa. No hay una certeza acerca, por ejemplo, de lo que está pasando en la pandemia. Dicen algo y después dicen otra cosa y hay confusión, porque son los tiempos donde Dios dijo, debido a que no han querido creer en la palabra de Dios y en las leyes que Dios estableció, entonces todo lo creado por el hombre será removido. En Ezequiel capítulo 13, versículos del 9 al 11, habla precisamente de los falsos profetas que profetizaron todo lo contrario de Dios. En los tiempos de Ezequiel, Dios había dicho, Israel, el pueblo de Dios, tenía que prepararse porque iban a salir en castigo durante 70 años a Babilonia. El rey Nabucodonosor iba a invadir Jerusalén, iba a haber, si hay oposición habrá muerte. Así que Dios mandó al profeta para decirle al pueblo de Judá, tienen que rendirse al rey Nabucodonosor y ser conducidos a Babilonia, porque soy yo el que estoy trayendo este castigo por su pecado de tanta idolatría y de estar apartados de mí. Era el pueblo de Dios.
pero se levantaron otros profetas, los profetas falsos, para decir, no va a haber muerte, no va a haber violencia, no va a haber inseguridad, lo que va a haber es paz. Entonces Dios está hablándole a estos falsos profetas. Vamos a leer en Ezequiel 13, 9 al 11. ¿Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira? No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo, paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y el viento tempestuoso la romperá. Aquí los falsos profetas estaban contradiciendo a los verdaderos profetas. Estos falsos profetas estaban diciendo, no viene la invasión a Judá. Jerusalén será librada, habrá paz, dedíquense a lo suyo, sigan trabajando, edifiquen casas, cásense, hagan su vida social normal, no atiendan a otros profetas, no atiendan al profeta Ezequiel, ni al profeta Jeremías, ni a ningún otro profeta. Eran falsos profetas. Ellos estaban centrados en el hombre, en la obra del hombre. Por eso Dios dijo, voy a destruir lo que ustedes construyan, porque no están creyendo en la palabra de Dios. Y vino juicio. ¿Cómo vino el juicio? Vino por desastres naturales. Todo lo que el hombre construyó vino hacia abajo. Por eso tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo, buscando a Dios en oración. Dios no quiere que haya muerte en ninguna ciudad, en ninguna nación. Dios es Dios de vida, pero debido a de que muchas personas están apartadas de Dios, si las personas llegan a morir, se van al infierno. Dios no quiere el infierno para las personas, Dios quiere la vida eterna. Por eso tiene que haber un sacudimiento. Muchos de nosotros llegamos a ser cristianos por medio de una crisis. Algunos llegaron por crisis de enfermedad, estaban en un estado de enfermedad. Algunos estaban hasta con cáncer, sentenciados a muerte. Y de pronto conocieron a Jesucristo, aceptaron a Jesucristo y su vida cambió y llegó la vida. Entonces la muerte se cambió a vida. Así fue como muchos de nosotros hemos llegado a los pies de Jesucristo. Algunos otros por problemas económicos, problemas laborales, problemas matrimoniales. En crisis conocimos a Dios, alguien nos habló del Evangelio. Así que este es el método para el hombre que se ha apartado de Dios. Estamos en los últimos tiempos, por eso tenemos que mirar hacia arriba. Amigo, amiga, quiero hacer una oración a tu favor. Solamente tienes que repetir con tu boca esta oración, porque actuamos con la boca, o sea, con lo que hemos creído. Si hemos creído en el corazón, lo decimos con la boca. Si tú crees en Dios, crees en Jesucristo, crees que el Señor te puede ayudar, crees que en medio de tantos problemas puede haber paz personal para tu vida. Si crees lo que dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Si tú crees que en medio de tantas enfermedades, la peste y la enfermedad no llegará a ti, entonces ven a Jesucristo, cree en Jesucristo y decláralo con tu boca. ¿Lo quieres hacer? Repite después de mí: Señor Jesucristo, he oído tu palabra y creo en tu palabra y te recibo en mi corazón. Perdóname por tanta incredulidad, perdóname por haber estado ajeno a tu palabra, perdóname por todo pecado.
y me arrepiento de todo ello, creyendo que tu sangre ahora viene a mí a limpiarme de pecado. Con mi corazón decido creer que tú resucitaste de los muertos y con mi boca ahora yo te confieso mi Salvador y te hago el Señor de mi vida, para que a partir de hoy conduzcas mi vida en esta tierra. Me declaro en salvación y te doy gracias, Señor Jesús, y gracias, Padre Celestial. Amén. Si tú hiciste esta oración, ya eres parte del reino de Dios. Has pasado de las tinieblas a la luz. Has pasado de una naturaleza a otra naturaleza. Así que todo esto tiene que ver con lo espiritual, lo que enseña la Escritura. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora tienes que leer el Evangelio según San Juan para conocer más de Jesucristo, más de Dios el Padre, más del Espíritu Santo y poder crecer en fe y seguir escuchando de la palabra de Dios. Tienes que ir a una iglesia donde haya un discipulado de un pastor que te guíe hacia la eternidad, que es el cielo. Así que bienvenido a la familia de Dios. Nos vemos mañana vía online, 12 del día. Así es, mañana tenemos una predicación a las 12 del día, online. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.